¿Cómo están, amigos míos? Buenas noches. Es un placer para mí y un honor estar reunidos con ustedes esta noche. Mi nombre es Giancarlo Céspedes Candia, vengo del hermano país del Perú y el tema que voy a presentar es medios de contraste iodado versus lesión renal aguda post-contraste o también conocido como nefropatía inducida por contraste. Este tema, como es amplio, lo vamos a enmarcar dentro de lo que es tomografía computarizada y en base a ello vamos a dar información que se puede aplicar en ese campo. El tema lo he dividido entre 6 partes: introducción, fisiología, marcadores endógenos y exógenos, NIC, fórmulas estimativas y buscando en la web, donde vamos a encontrar material para nuestra PC o si no para poderlo visualizar en nuestros celulares con respecto a estos temas, a este tema relacionado directamente con el filtrado glomerular. Muy bien, espero que sea de su agrado y empezamos. Iniciemos entonces, amigos míos. En tomografía computarizada realizamos una serie de estudios en la que empleamos esa sustancia de contraste elaborada en base a yodo. Esa sustancia nos permite perfundir órganos, realzar paredes, estudiar vasos sanguíneos, venas y arterias, etcétera. Pero más allá de los estudios que podamos realizar, independientemente del equipo que manejemos, lo que no cambia y se repite a lo largo de todas las actividades que realicemos es la relación que hay entre el paciente y el profesional en imágenes médicas. Cuando llega a nosotros, previa a la realización del estudio, pues se recomienda revisar la historia clínica para ver en qué situación llega el paciente. De no contar con este material, revisamos el GIS, donde encontramos información del mismo de manera ordenada y sistematizada. De no contar ni con la historia ni con el GIS, pues nos apoyamos en la solicitud médica que llega a nosotros en físico para poder ver la información, comprobar y verificar, y si deseamos o si es posible, cruzar esa información con el paciente en una pequeña entrevista, y si el tiempo lo permite. Normalmente cuando llega a nosotros pues nos encargamos de comprobar de que el paciente haya tenido un ayuno de 4 horas, que la creatinina sérica, si son pacientes ambulatorios, sea menor a 3 meses, y si son pacientes hospitalizados, menor a una semana. Y los niveles de creatinina menor a 1,5 miligramos por decilitro. Este esquema, en algunos de los puntos, puede variar en función a la institución. Este esquema pertenece a Oncosalud A1, lugar donde yo trabajo. En cuanto al ayuno, pues hay lugares también donde varía. ¿Ves? En algunos son 6 horas, en otros son 8 horas, pero me parece que ya actualmente son solo 4 horas, ¿no? He tratado de hacer como que un tanteo en diferentes centros y ya parece que actualmente se maneja el tiempo de 4 horas, ¿no? Muy bien, la creatinina sérica va a depender sus valores, sobre todo los de referencia del laboratorio con que se trabaje. Va a depender mucho de ello también. Y en cuanto al manejo de hospitalizados, también va a depender de la institución donde se encuentre el paciente, de su historia clínica y de la condición en la que se encuentra. Pero lo que no cambia es que la creatinina sérica es una referencia importante para evaluar la función de nuestros pacientes, la función renal. El paciente, cuando llega a nuestros servicios, ya ha pasado por muchos filtros: el médico tratante, el médico radiólogo en algunos casos, dependiendo de la situación, enfermería, dependiendo también del lugar, pues no todos los lugares cuentan con el apoyo del profesional de enfermería, y el tecnólogo médico que siempre sí o sí lo va a atender para la realización de su estudio previa revisión de sus antecedentes y demás que cumplan con las condiciones, ¿verdad? Pero la creatinina sérica es inamovible, siempre está presente, nos ayuda a ver cómo está su función del riñón, porque el riñón nos va a ayudar a excretar este contraste al momento de finalizar el estudio, en días posteriores, en horas posteriores, ¿no?
Por eso es muy importante, pues, que el contraste iodado es una sustancia tóxica en realidad que no puede quedarse en nuestro organismo. Cuando nosotros verificamos que el paciente cumple con todos los requisitos y le revisamos el estudio, terminamos el estudio y se le da las últimas indicaciones, ¿acabaría allí nuestro trabajo? ¿Qué dicen, amigos míos? Si respondemos sí, claro que es correcto porque ya realizamos la función, fuimos un filtro más del equipo de profesionales donde comprobamos que el paciente llegaba en buenas condiciones, hicimos nuestro trabajo bien, dosificamos bien la radiación, el contraste, usamos bien la vía, de acuerdo a la vía, cuidamos que el paciente haya estado bien, etcétera. Sí hemos cumplido, es cierto. Y también puede ser no, porque también podemos de repente preocuparnos o interesarnos en información que involucra al tema del paciente con respecto sobre todo a su función renal, antes de que llegue o después de que llegue posteriormente. Entonces, puede ser sí y puede ser no. Muy bien. Finalizada la introducción, vamos, amigos míos, ahora a la parte fisiológica. Como se habrán dado cuenta, este tema es muy amplio. Como lo vengo diciendo, espero que los puntos que estoy tocando sean suficientes para poder tener todos un marco general o para algunos que ya conocen el tema, seguramente como un repaso. Filtrado glomerular. A ver, las imágenes que van a ver a continuación, no sé si es mi teoría, pertenecen al canal de YouTube, a un canal de una señorita llamada Dayana González, pero sus imágenes me parecieron perfectas para esta presentación y las tomé prestadas. Igual las estoy incluyendo en la bibliografía como medio, ¿no? Un medio multimedia de la web. Pueden ingresar a su canal y van a ver que justamente allí se encuentran alojadas estas imágenes a manera de video. Muy bien, nuestro riñón filtra pues el agua, la creatinina, la urea y otros elementos más. Por eso es muy importante porque el contraste iodo también se va por allí. Y más allá de la anatomía, que cáliz mayor, menor, la médula, la columna, la corteza, el uréter, la arteria renal, la vena renal, vamos a extraer un pequeño segmento de este riñón. Vamos a encontrarnos con la nefrona, con el glomérulo, con la cápsula. Ahora vamos a estirar retirando estos vasos. Vamos a estirarlo y lo vamos a ver de una forma simple, sencilla, para poder observar cómo se produce este fenómeno de filtrado glomerular. Obviamente vamos a mencionar también las partes para recordarlas: túbulo contorneo proximal, descendente delgado, ascendente grueso, distal y túbulo colector. Son las partes básicas, ¿no? Las partes como que las más generales, las más sencillas de recordar. Iniciamos la filtración. Cada sustancia como el lava, cloruro de sodio, glucosa, aminoácidos, creatinina, tienen un color que las representa y vamos a observar el recorrido. Iniciamos. 3, 2, 1, adelante. Vemos cómo inicia el recorrido. Por delante me va que parece el agua, en segundo lugar va la glucosa, pero vemos que en esta primera porción se sustrae ácido úrico, perdón, se sintetiza, se agrega a este complejo el ácido úrico. Siguen avanzando, ácidos orgánicos, luego vemos que se reabsorbe agua, por ejemplo, o cloruro de sodio. Sigue el recorrido y vemos que se sigue absorbiendo, reabsorbiendo aminoácidos, glucosa. Luego vemos que siguen avanzando, se vuelve a reabsorber agua, se vuelve a reabsorber cloruro de sodio en un menor porcentaje, se vuelve a reabsorber cloruro de sodio. Luego nuevamente se agrega a este recorrido de la aldosterona, se vuelve a reabsorber agua, increíble. Y se agregan otras sustancias más cuando finalmente llega al túbulo colector, donde se agrega la hormona antidiurética. Se vuelve a reabsorber agua y urea, cloruro de sodio, y finalmente se excreta un grupito. De todos los que ingresaron, solo llegan a salir un grupito. Este grupo está conformado pues por la creatinina, la urea, el agua, el cloruro de sodio, el anión bicarbonato, etcétera. Entonces vamos a observar que tanto el aminoácido como las glucosas no han sido excretados, han sido filtrados, pero han sido reabsorbidos. Pero sí las sustancias como la creatinina y la urea, perdón, sí han logrado ser excretados en la orina. Entonces vemos que estas sustancias, sobre todo la creatinina y la urea, fueron filtradas y fueron excretadas también. Pero también hay que resaltar que a lo largo del trayecto de esta estructura, se han reabsorbido sustancias como que al mismo tiempo se han agregado. Entonces eso también vamos a tomarlo en cuenta.
muy bien, queridos amigos. Sigamos. Una vez que hemos recordado la fisiología, vamos con los marcadores endógenos y exógenos. Volvemos al tema de la función renal. La función renal, y que ya sabemos que la podemos evaluar de manera rápida y práctica en un servicio de imágenes a través de la creatinina sérica, pertenece a uno de estos dos grupos. ¿Cuál de los dos creen que es? A ver, exógenos o endógenos. Bueno, el grupo al que pertenece es al grupo de los endógenos. ¿Por qué? Porque se sintetiza en nuestro cuerpo. Y el grupo de los exógenos son sustancias que no se sintetizan en nuestro cuerpo, pero que se pueden emplear como una especie de marcador de la función renal o como indicador de la función renal. Entonces, estas sustancias o marcadores exógenos, perdón, pertenecen a este grupo. Y uno de ellos es la inulina, que se emplea en investigaciones. Podemos hablar mucho de esta sustancia, podemos hablar mucho de este tema de marcadores endógenos y exógenos, pero eso amerita a que se programe otro tema o que de repente se le dedique un tema, ¿no? No sería justo dejarlo solamente en un comentario. Muy bien, vamos a hablar con los endógenos. En los endógenos que nuestro cuerpo sintetiza, pues tenemos a la cistatina C, a la creatinina, tenemos a la urea. Igual podemos hablar mucho de ellos tres, pero vamos a centrarnos solamente en la creatinina sérica. Y vamos a hablar algo muy conciso de la cistatina también, para que podamos tomarlo en cuenta. Muy bien, pero antes de ello, ya sabemos que la creatinina, así como otras sustancias, forman parte de estos dos grupos y se clasifican en función a que si nuestro cuerpo lo sintetiza o no. Pero esas sustancias tienen que cumplir unos requisitos. Cualquiera no puede ser un marcador endógeno o exógeno. Los requisitos básicos y principales, entre otros, son los siguientes: que no debe ser secretado en los túbulos renales. A lo largo del trayecto no se deben agregar, tampoco se deben reabsorber. Y la única vía que se tiene que eliminar, o por la que se tiene que eliminar, es por los riñones. O sea, así como veíamos que se absorbía el agua en determinados tramos por cloruro de sodio, ya, para que sea un marcador, una sustancia reconocida como un marcador, no debe ser reabsorbida en los túbulos ni tampoco secretada. Esto es lo ideal, pero vamos a ver que no siempre se cumple. La creatinina, vamos a hablar de ella. La creatinina la vamos a definir como el marcador endógeno porque se produce en nuestro cuerpo más empleado. Se produce en el músculo mediante un proceso de deshidratación sin catálisis enzimática de creatina, ¿no? Es decir, la creatina luego se produce una serie de transformación y se vuelve creatinina. ¿Qué influyen en la creatinina? La masa muscular, la dieta, pero igual eso no significa que se produce de manera casi constante en un mismo individuo, pero sí influye en los valores, en los análisis posteriores o de laboratorio, la masa muscular y la dieta. Los valores que yo tengan no van a ser los mismos que de repente una persona que tiene más masa muscular o que tenga un tipo de dieta distinto. Los valores teóricos y aproximados en la sangre son en hombres de 0.5 a 1.5, en mujeres de 0.4 a 1.2. Son valores teóricos porque, como lo mencionamos, van a depender del laboratorio con el que se trabaje también. También la encontramos en la orina, como ya le hemos visto, porque se excreta la creatinina, y tenemos unos valores aproximados de 500 a 2000 miligramos por día. Ahora, lo que vamos a resaltar en este momento es el tema de la depuración. La depuración es un examen de creatinina, es un examen que nos permite evaluar eh, el filtrado glomerular de cierta manera, pero a través de la recolección de orina durante 24 horas, ¿no? Este proceso es el que más se acerca a obtener un valor de filtrado glomerular casi más exacto, pero también al mismo tiempo está expuesto a errores, por lo que son varias horas en las que se tiene que recolectar la orina de un paciente y en las mismas condiciones. Pero si lo llevamos a nuestro campo en imágenes, nosotros si queremos saber cuál es el valor, cuál es el estado de la función de nuestro paciente, y tenemos la creatinina, pero también queremos de repente observar lo que es el filtrado glomerular de este paciente, pues no vamos a poder de repente tener acceso, a no ser que se le haya hecho días antes su recolección de orina o si es que está hospitalizado, ¿no? Pero si es un paciente ambulatorio, no vamos a poder de repente tener acceso a esto, ni tampoco se puede sugerir que se le haga un examen de ese tipo, porque el examen se necesita ya. Entonces, por eso es que nos fijamos en la creatinina sérica.
N-cartilina sérica, y si queremos ver su filtrado glomerular, pues lo vamos a tener que obtener a través de otras herramientas que nos permitan poder evaluar de una forma más práctica. Muy bien, la ventaja de este marcador endógeno que es la creatinina es que se encuentra libre en el plasma, no está unido a ninguna proteína, por lo tanto se filtra libremente a través del glomérulo. No se reabsorbe a nivel de los túbulos, es de bajo costo, por eso es que se emplea de manera a nivel de masas, y se puede tomar como un elemento, como un factor importante en el empleo de ecuaciones que nos ayudan a calcular el filtrado glomerular de manera matemática, como las fórmulas conocidas como MDRD, CKD-EPI, Crocroft-Gold, que relacionan la creatinina, el valor de la creatinina y otros factores más, y que ayudan a obtener como resultado el filtrado glomerular expresados en las unidades de mililitros por minuto, que lo vamos a ver dentro de poco. Entonces, hasta el momento, ¿qué nos ayuda a obtener el estado de acercarnos a la función renal de nuestros pacientes? La creatinina sérica. Pero ahora con lo que acabo de mencionar, también ya sabemos que existen ecuaciones que nos van a ayudar a acercarnos al filtrado glomerular de nuestros pacientes. Muy bien. Entonces, la ventaja de la creatinina es que se puede usar de manera general para muchas personas, no tiene mucho costo, no se reabsorbe, cumple con los requisitos para ser considerado un marcador endógeno. ¿Cuáles son las desventajas? Que si se produce un alto incremento de la creatinina en la sangre, eso se puede traducir en una elevación en la secreción tubular. Lo que pasa es que la creatinina sérica, a lo largo de su trayecto por los túbulos, se registra una secreción, sí se vuelve a secretar, se agrega a ese recorrido que vimos de las sustancias, la creatinina sérica, se agrega un porcentaje. Este porcentaje es mínimo, o sea, que se puede despreciar. Pero en nuestro caso, por ejemplo, lo podemos de repente de alguna forma no darle importancia, si es que queremos saber cómo es el paciente con respecto a su filtrado, a su función renal. Pero en procedimientos o en temas más complejos como por ejemplo nefrología, cuando quieren medicar a un paciente y quieren hallar su filtrado y no es posible hacerlo por la depuración o la recolección de orinas de 24 horas y aplican esas fórmulas, sí es muy importante ese pequeño exceso que se le agrega en el recorrido por los túbulos a la creatinina sérica. Ahora, la pregunta podría ser, ¿no? Si la creatinina se sufre un agregado en el recorrido que es mínimo, pero no cumple con este requisito de no ser de no ser secretado nuevamente en el recorrido de los túbulos, como lo vimos en los requisitos de los marcadores endógenos, pero sí se le considera como un marcador porque, como ya lo he mencionado, este agregado que se le da en el recorrido por los túbulos es mínimo. Por lo tanto, no es de alarma. Pero sí importa en otros temas ya relacionados con nefrología, con los pacientes con enfermedad renal, etcétera, que se les va a tratar y etcétera, ¿no? Pero en nuestro caso, de repente, pues no podemos, no es necesario de repente darle tanta importancia a eso y lo consideramos como un marcador endógeno también para nuestra área, ¿no? Bueno, la otra desventaja es que cuando se producen pequeños cambios en la filtración renal, no se ven reflejados directamente en los valores de la creatinina sérica, tomados como único valor de referencia, ¿no? Como único valor, hasta que este filtrado sufre un deterioro del 50% aproximadamente. Cuando ya se ve recién este deterioro en la función renal, recién se va a reflejar en los valores de creatinina. Otro punto a tomar en cuenta es que el método que se emplea para analizarlo está también expuesto a muchas interferencias. En mi país no manejamos un método estandarizado para el análisis de la creatinina sérica, como en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, en Europa, y de repente también en algunos países de Latinoamérica, que la verdad es que desconozco, no sé si tengan ya ustedes un método estandarizado para analizar la creatinina. Está influenciada por la dieta, el peso, el sexo y la edad. Muy bien, rápidamente les hablo de la cistatina C, una forma corta, solamente para que lo tengan en cuenta. Esta cistatina es una proteína pequeña, nuestro cuerpo la produce, la encontramos en la sangre, la leche materna, líquido cefalorraquídeo, y cuando tenemos pacientes obesos o malnutridos,
porque sabemos que en la creatinina sérica influye la situación del paciente a nivel de los alimentos, de la nutrición. Cuando no ayuda mucho la creatinina, pues se emplea la cistatina C. ¿Cuáles son las ventajas? Que se produce desde los 4 meses de vida hasta los 70 años. Y esta concentración de la cistatina no se ve afectada como la creatinina, como sí en la creatinina, la masa muscular, el sexo, la raza o la dieta. La cistatina sí se filtra libremente a través del glomérulo. Se reabsorbe en los túbulos, sí se reabsorbe en los túbulos, pero se degrada y no regresa al torrente sanguíneo. O sea, la cistatina sí se reabsorbe, no se excreta hasta el final como la creatinina o la urea. Sí se reabsorbe la cistatina, pero no regresa al torrente sanguíneo, se degrada. Por eso es que es un excelente marcador. Se puede analizar al 100% la cistatina C. Y también es compatible con fórmulas que nos permiten hallar el filtrado glomerular como el MDR4, CKD-EPI. ¿Cuáles son las desventajas? Si es que es un marcador tan perfecto, ¿por qué no lo usamos? Que tiene un alto costo, ¿no? O sea, se emplea mayormente para ensayos clínicos o para algunos pacientes que lo necesiten. Muy bien, entonces espero que haya quedado claro lo de los marcadores endógenos y exógenos. La creatinina estaría ubicado entonces dentro de los marcadores endógenos. Vamos de lleno a lo que es la nefropatía inducida por contraste. Muy bien, NIC. ¿Qué es NIC? La NIC se va a entender, como ya lo he mencionado, una nefropatía inducida por el empleo de contraste iodado. Esto trae como consecuencia que se deteriore la función renal debido a esta sustancia, no debido a otra patología de fondo. La lesión renal aguda post-contraste, que en realidad se pueden emplear ambos términos indistintamente, pero hay estudios donde sugieren que la NIC se encuentra dentro de los grupos de las lesiones renales agudas post-contraste, que también es un tema para poder conversar, para poder compartir, es un tema amplio también este del tema de la LRAPC o de la NIC. Hay mucha controversia, que también el tiempo es insuficiente para hablarlo en un solo tema, pero bueno, continuemos. Entonces, la nefropatía inducida por contraste es una lesión renal, en otras palabras, atribuidas al empleo de los contrastes iodiados endovenosos. Pero ¿cómo se ve manifestado? Se ve manifestado esta nefropatía, esta lesión renal aguda post-contraste, en un aumento, un incremento de la creatinina sérica mayor a 0.3 o en su defecto mayor a 1.5 veces el nivel basal, posteriores a 48 o 72 horas después de haber inyectado la sustancia. Si nosotros vemos en nuestro paciente que se altera su creatinina sérica 3 días después de haberle hecho su estudio o 4 días, podemos afirmar que posiblemente tenga una lesión renal aguda post-contraste. Ahora, ¿en qué nivel se encuentra? Va a depender de otro indicador, que lo vamos a ver también. Pero en resumen, la nefropatía por contraste es una lesión al riñón justamente por el contraste que se emplea. ¿Y cómo se ve manifestado? Por el incremento de la creatinina en 0.3 o 1.5 veces a su nivel basal en 3 o 4 días posteriores a la inyección o al examen que se le realizó. Entonces, como ya lo venimos mencionando hace un tiempo, hace unos minutos, antes de realizar una tomografía computarizada con contraste endovenoso, es necesario pues tener los valores actuales de la creatinina dentro de los tiempos establecidos. Pero ya sabemos que si nosotros tomamos como un valor único de referencia de la función renal a la creatinina, no siempre va a coincidir con el estado del riñón, porque la funcionalidad del mismo se reduce aproximadamente en 1% después de los 30 años, anualmente. Y también lo mencionamos hace un momento que la creatinina no va a reflejar en sus valores cuando el filtrado glomerular empiece a reducirse o sufre una alteración. No siempre se va a ver reflejado ahí mismo en tiempo real en la creatinina. Puede estar la creatinina normal, pero puede haber una alteración del filtrado. Ujú. Entonces las fórmulas Crocov-Gall y MDRD4 y CKD-EPI nos van a permitir evaluar la funcionalidad del riñón de una forma matemática, de una forma práctica y complementaria. Entonces, hasta el momento, para obtener un acercamiento de la función renal del riñón, tenemos la creatinina sérica, que es lo que vemos siempre. Pero además, si queremos evaluar su filtrado, o sea, profundizar más en su funcionalidad renal, tenemos el filtrado glomerular.
¿Cómo se calcula? Bueno, a través de la depuración de creatinina de 24 horas y el otro es a través de las fórmulas que menciono aquí, que nos ayudan a poder obtener ese filtrado, obtener un acercamiento al estado del riñón más sensible de repente, si quieren llamarlo así, de una forma matemática, y rápida. Para nuestro caso en imágenes se aplicaría el empleo de las fórmulas, porque es de una forma rápida y concisa de la que se puede hallar. Estas fórmulas pues calculan el filtrado glomerular, como ya les mencioné, empleando factores como la creatinina sérica, el peso, la edad, la raza, el sexo de los pacientes que se van a evaluar. Ahora, ya hablamos de lo que es la NIC, pero ¿cuáles son esos factores de riesgo para que un paciente pueda contraer la NIC? Muy bien. Empecemos por la incidencia. La incidencia en realidad es relativamente baja. La nefropatía inducida por contraste después de la inyección yodado va a variar más o menos de 2 a un 30%. De 2 a 30, pero va a depender mucho si es que los pacientes presentaban o no factores de riesgo para la enfermedad, como una enfermedad renal. O sea, este 2 a 30% va a estar en función a que si nuestros pacientes ya presentaban un riesgo clínico que comprometía su riñón, o si tenían de repente una insuficiencia renal ya en su grado más leve, ¿no? Etcétera. Pero el principal factor para que una persona contraiga una nefropatía por contraste es que ya tenga una enfermedad renal de fondo y una tasa de filtración glomerular menor a 60. Aquí ya vamos viendo que el filtrado glomerular calculado se expresa en unidades de mililitros por minuto y por esta área. Pero volviendo al tema, uno de los principales factores es la función renal. Si mi paciente viene con una afectación de función renal como antecedente, hay que evaluar bien, hay que calcular su filtrado y ver en qué valor está. Si es menor a 60, bueno, hay que consultarlo con la parte médica si en caso ellos ya no lo han calculado y ya tienen un acercamiento a este paciente. Si se diera ese caso, pues hay muchos protocolos también para poder atender a ese tipo de pacientes y no hacerles más daño. Pero en general la incidencia es de 2 al 30% en función a que si el paciente ya tiene o presenta de fondo una enfermedad renal, por ejemplo, ¿no? Un daño ya renal. Pero si fuera un paciente con una enfermedad renal crónica, va a importar si es que su filtrado es menor a 60. ¿Qué otro tipo de comorbilidades también ponen en riesgo a un paciente para poder contraer esta enfermedad? Bueno, la falla cardíaca en un 20%, la anemia entre 6 a 26%, punto 2, y la diabetes entre el 3,7 al 10% respectivamente, ¿no? O sea, vemos que aquí quien tiene menor porcentaje de repente de exposición o de poder contraerlo, pues al parecer es la diabetes mellitus, al parecer, ¿no? Y la más alta es aquellos que tienen falla cardíaca. Y en intermedio es la anemia. Otro factor es la edad mayor a 75 años, trasplantes renales, que consuman fármacos nefrotóxicos como las AINES o que padezca de cirrosis hepática. Muy bien. Entonces lo que hemos visto es un marco general. Vemos ahora lo que casos específicos, pacientes que padecen de mieloma múltiple. ¿En qué me he basado para poder hablar de este caso? En las guías en línea de los agentes de contrastes de la Sociedad Europea de Uroradiología en la versión 10.0, que es la versión más actual. Según esta guía, que nos menciona que los pacientes afectos a mieloma múltiple con función renal normal, ¿no? Una función renal normal, no va a presentar un riesgo aumentado de una lesión renal aguda después de haberle inyectado el contraste, siempre y cuando esté correctamente hidratado y se utilicen contrastes de baja osmolaridad o isosmolares, que ya en su mayoría son los que se emplean actualmente, ¿no? No iónicos, isosmolares de baja osmolaridad y además monoméricos, ¿no? Y de repente en algunos centros pues emplearán los diménicos, pero al menos el que en mi realidad yo he visto son los monoméricos. Entonces, para pacientes con mieloma múltiple que tienen una función renal normal y que están bien hidratados, no existe un riesgo aumentado para contraer esta lesión renal aguda. Pero para pacientes que tienen mieloma y tienen una función renal disminuidas,
sí presentan un riesgo para la lesión renal aguda. ¿Y cómo puedo saber si tiene una función renal disminuida o no? Calculo su filtrado. O en su defecto le hacemos en nuestro caso sería filtrado matemáticamente, pero ya hablando de una parte clínica en nefrología, ya me imagino que aplicaría más la depuración de la recolección de orinas de 24 horas. Los pacientes con mieloma múltiple tienden a padecer de hipercalcemia. Entonces hay que verificar también que debemos revisar estos niveles para poder dar el visto bueno si es que el paciente cumple o no con todas las condiciones para realizarse su estudio. Esta hipercalcemia, pues, incrementa también el riesgo de lesión renal si es que se le inyecta el contraste yodado. En pacientes diabéticos, según la misma guía, cuando son pacientes diabéticos que tienen una tasa de filtración mayor a 30 y que no tienen una evidencia todavía de lesión renal aguda, entonces, y que además van a recibir un contraste yodado intravenoso, pueden continuar consumiendo la metformina, ¿no? O sea, si el paciente diabético llega a tu servicio y tú calculas su tasa y tiene una tasa mayor a 30, y tú compruebas o has preguntado o verificas que no hay evidencia en su historial de que hay lesión renal aguda o de algún tipo, todavía, este, no es necesario que suspenda su medicamento. Puedes inyectar el contraste, no hay problema. El contraste intravenoso. Ahora, si notamos, acá dice exposición renal de segundo paso. Bueno, para mencionar, como una paréntesis, cuando hay exposiciones renales de primer paso también. Pero ¿a qué se le llama exposición renal de segundo o primer paso? ¿De qué va a depender? Va a depender de cómo llega el contraste. Por ejemplo, si yo tengo un estudio en radiología intervencionista donde inyecto el contraste directamente a la arteria y el contraste pasa directamente por la arteria renal y luego se sigue distribuyendo, esa es una exposición en primer paso, una exposición intraarterial en primer paso. ¿Y a qué se le llama exposición en segundo paso? Cuando el contraste no es inyectado directamente, sino es que pasa primero por un flujo, por un circuito. O sea, no es que yo inyecto directamente la arteria, sino que primero pasa por la vena, corazón, se distribuye y recién llega a la arteria y a las venas del riñón, pero previamente ha tomado todo un recorrido. Entonces, esa es una exposición en segundo paso. Entonces, todo lo que nosotros vemos en tomografía es en segundo paso. Por eso es que no lo he subrayado, pero ya al menos lo estamos aclarando. Entonces, paciente con diabetes que consume metformina, filtrado mayor a 30, no evidencia de lesión renal aguda, contraste endovenoso, puede continuar consumiendo su metformina, siempre y cuando eso significa que el paciente está controlado en su diabetes, ¿no? Si es así, no es necesario suspenderle. ¿Cuál es el otro caso? A ver, acá son tres casos. Un paciente que tenga reducida su tasa de filtrado glomerular menor a 30, que va a recibir contraste endovenoso y que ya cuente con una lesión renal aguda. Es decir, paciente de diabético llega, ya, que ver, tasa de filtración menor a 30. Tiene un estudio tomográfico contraste, pero tiene una tasa de filtración menor a 30. Y se le va a inyectar el contraste. O es un paciente de repente en la opción B que ha recibido contraste intraarterial, pero de intraarterial con exposición renal de primer paso. O el otro tercer caso sería que es un paciente que llega ya con diabetes también, pero que tiene ya una lesión renal aguda que se considera, ¿no? Dentro de su historia clínica. Entonces, tasa de filtrado menor a 30, lesión renal aguda, ya como antecedente, a ver, rebobinando, con una tasa menor a 30 o con una lesión renal aguda ya como antecedente, entonces la metformina sí se debe suspender y la tasa debe filtrarse después de 48 horas para poder decidir si es que se puede reiniciar o no el consumo de la metformina, siempre y cuando se haya comprobado que no haya habido una variación en la función renal, ¿no? Entonces, en resumen, lo que se aplica para nosotros sería tasa de filtración menor a 30 o en su defecto que tenga una lesión renal aguda ya, el paciente venga ya con una lesión, ¿verdad? En esos casos sí se debe suspender y se le debe hacer otro cálculo posteriormente con una creatinina sérica nueva en 48 horas, ¿no? Eso es lo que nos recomienda esta guía, que por cierto es muy específica. Entonces, en general, los factores de riesgo para contraer una lesión renal aguda va a estar, si nos centramos en el contraste,
va a depender si es que usamos un agente de alta molaridad o moralidad. O que si realizamos pues administraciones múltiples, estudios tomográficos seguidos en un lapso de 48 a 72 horas. O si empleamos pues grandes dosis de contraste también en esos pacientes, ¿no? que ya tienen un cierto deterioro de la función renal. Relacionados con nuestros pacientes, bueno, relacionados con nuestros pacientes, vamos a tener que poner especial atención en los pacientes que tengan una tasa menor a 30. Menor a 30, eso es lo que debemos recordar. Y más aún si es que tiene una insuficiencia renal aguda ya sospechada o confirmada. Pero en nuestros pacientes que nos llegan y que de repente se encuentran sin ninguna sospecha de lesión renal, una tasa menor a 30 es el parámetro del que nos debemos fijar. En el punto que se encuentra arriba, que dice menor a 45, se refiere cuando se realiza una administración interarterial, pero como exposición de primer paso, ¿no? Que ya lo explicamos hace un momento. Pero lo general sería tasa menor a 30 y que no tenga un antecedente de insuficiencia renal aguda o sospechada o algún daño renal, ¿no? Y lo demás ya está relacionado con el contraste. Tiene que ser de baja osmolaridad, no se debe emplear un volumen muy grande, un volumen muy grande, muy mayor, y que no se realizan estudios múltiples en ese lapso de tiempo. Obviamente, si es que lo amerita por la emergencia y la urgencia, en esos casos ya es distinto, se tendría que ya recurrir a la parte, obviamente los médicos tratantes ya van a evaluar en coordinación con la parte médica, ¿no? Entonces, en lo que debemos centrarnos en el momento en que se solicita una exploración, en lo que nos recomiendan, es medir la tasa de filtración glomerular a todos los pacientes, ¿no? Indistintamente. Pero sobre todo en pacientes que tengan una historia de enfermedad renal con una tasa menor a 60, con una cirugía renal, proteinuria, hipertensión, hiperuricemia, diabetes mellitus, ¿no? En última opción. Entonces, esta guía nos recomienda realizar este cálculo a todos nuestros pacientes, sobre todo en los que están en este grupo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento se miden, pues, esta tasa? Bueno, nos recomienda que lo hagamos dentro de los 7 días previos a la administración del contraste, ¿no? Previo a la administración del contraste, en pacientes, pues, que tienen ya una enfermedad aguda o un deterioro crónico o que se encuentran hospitalizados. Mientras que nos recomiendan que dentro de 3 meses previos a la realización del estudio, en el resto de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, en los pacientes que se encuentran hospitalizados, nos recomiendan que sea con 7 días de anticipación el cálculo de filtrado. Es lo que nos recomienda. Cuando son estudios urgentes, ¿no? Se tiene que identificar los factores de riesgo a nivel de sus riñones. Lo que nos recomienda en esta guía es determinar si la exploración, o sea, primero determinar el filtrado, ¿no es cierto? Pero también ver la opción de que se le pueda alternar con otro procedimiento en imágenes, de repente no una tomografía, sino de repente resonancia, eh, perdón, resonancia no, porque también si tiene una afectación renal, también ya pesa el contraste de resonancia. Pero sí, de repente ecografía o de repente una resonancia, pero sin contraste, ¿no? Etcétera. Lo que nos recomiendan es tratar de repente de emplear otro método en imágenes y si es que no es posible en esos pacientes que vienen por emergencia o urgencia, de repente de obtener mucha información, entonces aplicar los criterios ya mencionados, ¿no? Es decir, que tengan una tasa menor a 30 para nuestros pacientes que van a recibir contraste endovenoso, ¿no? O sea, es decir, resumiendo, si es un paciente que viene por emergencia y no es posible determinar su tasa de filtrado, que sería lo correcto, entonces podemos aplicar los criterios generales. Si no podemos de repente cambiar el examen o sugerir que se cambie, podemos recurrir al cálculo rápido, pero usando como referencia lo que es el límite mencionado, ¿no? Si es menor a 30, o si tiene ya o si es menor a 30,
Si es mayor a 30 no habría problema, si es menor a 30 hay que observar al paciente, ver cómo se encuentra y de repente sugerir que se le haga también un análisis a 3 días posteriores, ya que no se sabe mucho de él, ¿no? Pacientes que vienen por emergencia, por urgencia. Si en caso no se cuente con una historia de ese paciente que está ingresando, ¿no? Que puede pasar en muchos casos. Y como lo mencioné, esto de 45 se refiere a pacientes que reciben contraste interarterial, pero con exposición renal de primer paso. Por eso es que no lo estoy mencionando. Menciono el 30 porque esto se adapta a nuestra realidad, que es el contraste endovenoso, donde el riñón se expone en segundo paso. Muy bien. Ahora entramos a las fórmulas. ¿Con qué fórmulas contamos para poder calcular este filtrado glomerular? La primera que les presento es la fórmula de Crocroft-Gold, que fue diseñada en 1973, que tomaba como factores de referencia para operar, para calcular la edad, el peso en kilogramos, la creatinina sérica, etcétera. Este filtrado se expresa en milímetros por minuto. Acá vemos el desarrollo del mismo. Edad con un factor de 140, peso, creatinina, factor de 0,81. ¿Qué pasa? Que cuando se diseñó esta fórmula fue para una población femenina, para una representación de una población femenina de 4%. Esa era la población que había en la muestra. O sea, la mayoría eran hombres. Por lo tanto, se le agregó posteriormente un factor que era de 0,85 cuando se trataba de mujeres. Pero algunas literaturas indican que este factor fue agregado de manera arbitraria, ¿no? Y también es un tema interesante el tema de cómo fueron diseñadas las fórmulas. Entonces, la fórmula Crocroft-Gold fue la primera que se desarrolló y se podía hallar el filtrado glomerular expresado en milímetros por minuto usando como parámetros la edad, el peso y la creatinina del paciente. La MDRD4, que fue la que se nació en 1999, que es la fórmula de la modificación de la dieta en la enfermedad renal. Esta fórmula tiene varias versiones. Una de ellas es la de 4, que tiene 4 variables, pero esta fórmula fue pensada para poder corregir lo que no se había logrado con la fórmula anterior. Es decir, con esta fórmula se estaba considerando a muestras femeninas, una muestra de población femenina, y también a menores, ¿no? Personas jóvenes. Y también se empleaba para, pues, de tomar decisiones a nivel de nefrología con respecto a la medicación, etcétera, ¿no? Esa es la fórmula original que se empleó. Vemos que se incluye la creatinina, la edad, el sexo, si es femenino, la raza, la nitrógeno úrico en sangre, la albúmina, pero la fórmula simplificada solamente incluye raza, sexo, edad y la creatinina sérica, ¿no? Entonces, esta MDR4 es una fórmula que se creó después y que mejoró en mucho lo que era la cercanía con el filtrado glomerular con respecto al Crocroft-Gold. Esta fórmula era más real. Las variables que tenían lograban que se acercara más al conocimiento de filtrado glomerular sin necesidad de realizar la recolección de 24 horas. Y que hay estudios también que comparan la efectividad de estas fórmulas con la recolección. Hay estudios también, muy interesantes. Cabe mencionar que esta fórmula, la primera fue en el 2000 o 1999, son meses más, meses menos, pero en el 2006 se agregó una modificación de la misma. Es decir, se incluían los mismos factores, los mismos parámetros. Pero ¿cuál era la variedad? Aparte que se había vuelto más exacta esta fórmula porque había modificado algunos valores, pero los parámetros, es decir, raza, sexo, edad, eso sí se seguía considerando. La diferencia era que la creatinina sérica ya no era la antigua, la que se obtenía pues por los métodos actuales, sino que se obtenía a través del método IDMS, que significa espectrometría de masas por dilución isotópica. Entonces, la creatinina se analizaba con un trazador, o sea, se empleaba un trazador y de esa forma se le analizaba. Por lo tanto, eso lograba que se tenga una creatinina trazable, una creatinina como que estándar, ahora sí estándar, ¿no? Bajo este método. Entonces, la fórmula de 2006 se empleó usando una creatinina trazada, una creatinina por el método IDMS.
Por lo tanto, si yo quiero aplicar actualmente la fórmula MDRD del 2006, si averiguo y sé que no analizan la creatinina o no se usa un trazador para analizar la creatinina sérica en el lugar donde me encuentro, bueno, lo puedo usar también. Puedo usar con la creatinina sérica convencional, sin trazador, pero el resultado no va a ser tan exacto como si empleáramos una creatinina en la que se ha empleado también un trazador, ¿no? Para analizar. Y en nuestro caso, pues, como lo mencioné, no es tan determinante quizás que haya tanta exactitud en algunos casos, dependiendo de la situación del paciente, pero si esto lo llevamos a lo que al campo de nefrología, etcétera, como para poder decidir una medicación o una dieta del paciente, sí influye. Allí sí es determinante. Pero ya sabemos que la fórmula actual de 2006 se usa el método IDMS, no la creatinina sérica convencional, la que de repente se usa en su mayoría en algunos de nuestros países. Luego vino la fórmula CKD, que es la fórmula más actual, entre comillas. Fue la que vino después, fue la que quiso corregir los defectos que tenía la MDRD, que también sería bueno hacer un análisis de las tres fórmulas. Querría corregir lo que es su antecesor. Y esta fórmula pues incluía parámetros también parecidos, ¿no? Creatinina sérica, edad, sexo, raza. Pero esta fórmula, que también contamos con dos versiones, la del 2009 y 2012, usaron el mismo método que el anterior, el IDMS. Entonces, si yo deseo usar esta fórmula, que es la más actual, y uso la creatinina sérica no analizada por el método de IDMS, lo puedo hacer, pero mi valor no va a ser tan real. Pero lo puedo hacer para tener como referencia de repente, ¿no? Pero recordemos que fue diseñada para usarlo con creatininas analizadas o trazadas con el IDMS, con ese trazador. Entonces, la de 2009 incluye la creatinina sérica como uno de sus factores, usando un trazador IDMS, pero la del 2012, de la versión más actual de esta fórmula, usa la creatinina sérica y la cistatina C. ¿Ve? Acá también tenemos presente a la cistatina, ya se le incluyó. Pero recordemos que la cistatina se emplea pues más en investigaciones. Pero también hay que tomar en cuenta que la del 2012 usa la creatinina y la cistatina. Eso no hay que olvidarlo, amigos queridos. Muy bien, ahora, ¿qué fórmula usar? Como lo mencioné, va a depender mucho de nuestra realidad. Si, por ejemplo, en mi país, o donde uno trabaja, no se usa ese trazador para analizar la creatinina, pues entonces podemos usar cualquiera de las fórmulas, pero ya sabemos que no vamos a obtener un resultado muy cercano a lo que sería si es que yo empleara una creatinina analizada por el método IDMS. Pueden emplear esta o esta. Va a depender del acuerdo que se haga en la institución donde se encuentren. Va a depender de la decisión que se tome, ¿no es cierto? Eso sería bueno consultar, preguntar, ¿no? ¿Qué fórmula usamos y por qué la usamos, ¿no? De repente el médico radiólogo lo usa, ¿no? Averiguar. La enfermera, ¿no? Averiguar y de esa manera nosotros también podríamos usarla cuando llega nuestro paciente de manera rápida, solamente averiguando la edad, el sexo, la edad, el sexo, la raza de repente, más que todo la edad y el sexo y su creatinina sérica. Ahora les digo por qué digo la raza, quizás, vamos a verlo en un momento, porque la raza no siempre, no tenemos muchas opciones para elegir. Ahora lo voy a mencionar, se los voy a mostrar. Pero la Crock of Gold ya nos está recomendando actualmente que tenga un uso clínico. Nos está recomendando actualmente. Pero igual, como les digo, va a depender del acuerdo, del convenio que se tenga en la institución. Muy bien, buscando en la web, amigos míos. Buscando en la web. ¿Cómo podemos nosotros aprovechar estas fórmulas que son tan largas, ¿no? O sea, yo no me voy a poner a operar con mi calculadora en mi servicio, voy a perder tiempo. Pues contamos con páginas en la web que nos ayudan a calcular de una manera rápida. Por ejemplo, la primera es de la Sociedad Española de Nefrología. Puedes elegir el sistema de unidades que vas a emplear, puedes elegir usar la fórmula Kolkov-Gold, donde te relacionan los parámetros de edad, creatinina, peso, sexo y talla. Tienes la opción de elegir la MDRD,
que también te da la opción de elegir, de llenar los datos de urea, creatinina, albúmina, sexo, raza. En raza les mencioné hace un momento que no siempre tenemos muchas opciones, porque por ejemplo aquí que dice afroamericano, solamente puedes elegir sí y no, o sea, no pones no simplemente, no hay mucho no hay que saber el nombre de la raza de la persona ni nada, o sea, ¿es o no afroamericano? No, listo. Y también tenemos la SKDEPI, donde te piden parámetros como la edad, la creatinina, el sexo y la metodología que se va a usar. CKD-EPI, acá también hay otra opción en la que te permite elegir en combinación con la MDRD, ¿no? Les recomiendo que revisen la página. Sociedad Española de Nefrología, ponen calculadora de filtrado glomerular y la encuentran. Otra que tenemos es esta de la misma sociedad, pero esta es en la presentación de aplicativo, que también te permite hallar el filtrado en dos versiones de la fórmula, llenando estos datos, ¿no? Edad, peso, talla, creatinina, sexo. Y te la muestra en diferentes versiones también, ¿no? En la simple, en la convencional, corregido por el área corporal. Igual la MDRD, como les mencioné, tiene varias versiones. La que nosotros mencionamos fuera la de MDR4, que incluye 4 variables también. eh, y hay otras que incluyen 6. Acá está la MDRD4 con IDMS, que es la más actual, la que se mejoró posteriormente. Y esta la podemos encontrar en las páginas web también de Sociedad Argentina de Nefrología. Este aplicativo ya es más para los celulares de la Fundación Nacional del Riñón, norteamericana obviamente. eh, Nos muestra pues una plataforma en la que podemos hallar también, calcular el filtrado glomerular a través de la CKD-EPI, la MDRD, con fecha incluso, y ahora podemos saber qué, en función a la fecha, si es la última o no es la última, es la reciente o no, qué tipo de creatinina va a usar o qué no, si es que yo lleno, ¿no? Etcétera, lleno los datos, ¿no? Esta fórmula, la última, se usa en pediatría, para calcular el filtrado en pediatría. Mi presentación ha sido orientada más a los adultos. Y tiene esta forma, ¿no? Llenas los datos que te piden, peso, edad, género, y lo calcula, ¿no? De una forma sencilla. Aquí también te pide raza, género, en función a qué fórmula elijas, si es MDRD o Cock-of-Gall o CKD-EPI. Muy bien. Entonces, como vemos, en la web hay muchas opciones. Podemos descargarlo en nuestro celular y poder calcular. Podemos entrar a las páginas y calcular. Guías de medios de contraste. Bien. Esta presentación la he basado en guías de medios de contraste. La guía que yo mencioné era esta, la SUR, de la versión 10.0. Esta guía la podemos encontrar y descargar de manera gratuita en la página web, sur.org. Es de fácil acceso, googlean y se la pueden descargar. Acá tenemos la portada en grande. Otro manual que también es muy importante tenerlo en nuestra biblioteca de manera digital o si puedes lo imprimes y que está también colgada y se puede descargar, tienes licencia de descargarlo, de usarla, es el manual de los medios de contraste del Colegio de Radiología Americano. Esta es la última versión con la que se cuenta en la web y que también lo podemos descargar de manera gratuita. Ponen solamente CR manual, ¿no? Y el medio de contraste en el buscador y lo van a poder descargar. Bueno, aquí tengo la bibliografía para que la puedan revisar, amigos míos, de dónde viene la información. Este es mi contacto, geinco123@hotmail.com, para poder intercambiar información, de repente conversar, pasarnos algunos datos, o si tienen dudas sobre el tema o consultas, también me pueden escribir. Y como último mensaje, amigos míos, que deseo mencionar, es que el tema del filtrado glomerular, de la nefropatía por contraste, es un tema amplio, ¿no? Yo he tratado de abarcar cada punto, cada aspecto de cada tema, pero igual ustedes van a darse cuenta buscando en la web, investigando que cada punto que yo he tratado tiene para desarrollar más incluso. Espero que les haya ayudado, les haya hecho recordar o de repente si no conocían el tema hayan aprendido. Y no olviden que nosotros podemos ser también un filtro más, podemos calcular el filtrado como parte del equipo que trabaja con el paciente.
De esta forma vamos a estar más cercanos a la información de nuestro paciente con respecto a su función renal. Y no olviden que la forma en que se maneja o las herramientas que se emplean va a depender mucho de la institución donde nos encontremos. Muy bien, amigos míos, aquí les dejo muchas gracias por la atención. Ha sido muy extenso el video, pero espero que les sea de ayuda. Y aquí una foto de mis compañeros de trabajo y de pasada aprovecho este medio para desear un feliz día a todos los padres que ya